En la clase de hoy vamos a hablar sobre el núcleo celular y su reproducción. Bueno, en esta imagen vemos una gran cantidad de células que se encuentran en división, que se encuentran en mitosis, en las cuales cada una se encuentra en diferentes tipos, en diferentes fases de esta mitosis. Aquí, por ejemplo, podemos observar el ADN, ¿no?, que se encuentra compactado, se encuentra en estado de, se encuentra compactándose. Aquí, por ejemplo, ya se han formado cromosomas. Aquí también vemos otros cromosomas. Aquí, por ejemplo, vemos la formación de un huso mitótico. Y nada, estos son diferentes células en división y con el ADN fuertemente compactado. Aquí tenemos otra imagen en la que se aprecia mucho mejor en color azul lo que sería el ADN compactado. Aquí tendríamos la formación de un huso mitótico ya formado, el huso mitótico, con el cual tiene los cromosomas en el centro. Y aquí pues tenemos ya otra fase en la cual los cromosomas ya están divididos en las diferentes cromátidas y aquí tendríamos pues un diplosoma y el otro diplosoma. La mitosis es un proceso de división nuclear, exclusivo de la célula eucariota. Es lineal y continuo. Este asegura la segregación y reparto equitativo de las cromátidas hermanas entre las células hijas. Es una división ecuacional. Esto significa que esta división garantiza la conservación de la dotación genética y cromosómica de la especie. La división dura alrededor de 1 hora, en la cual la célula madre, con cromatina dispersa, la condensa esta cromatina hasta formar los cromosomas. Y estos cromosomas se distribuyen en 2 células hijas con la idéntica dotación, es decir, que siendo exactamente iguales entre sí estas 2 células hijas y a su vez estas 2 células hijas son idénticas a la madre. Mitosis. Comprende 2 procesos: cariocinesis y citocinesis. La cariocinesis es la duplicación y división del núcleo materno en 2 núcleos hijos con dotación cromosómica idéntica, es decir, diploide. Son diploides. Esto asegura el mantenimiento de la constancia numérica de cromosomas de generación en generación, es decir, asegura que el número de cromosomas de la célula madre sea idéntico al número de cromosomas de la célula hija. Y luego, el segundo proceso en el que se divide la mitosis es la citocinesis, que es el proceso de división y reparto citoplasmático. Es decir, que la cariocinesis es la división únicamente del núcleo y la citocinesis es la división y reparto del resto del citoplasma, del resto de los orgánulos, de todo lo que se encuentra en el citoplasma. Bueno, la cariocinesis son las transformaciones que tienen lugar en el núcleo celular con significado biológico. Y sus fases son la profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Aquí tenemos diferentes imágenes a microscopía electrónica en las cuales podemos observar la profase, en la cual esto sería el ADN y los diferentes grados de compactación al cabo del transcurso de la cariocinesis, ¿no?, y de sus diferentes fases. La mitosis es el proceso por el que el núcleo de una célula somática se divide para formar 2 núcleos idénticos. Se inicia con la condensación de las cromátidas de los cromosomas, que se hacen cada vez más cortos y aparentes. Las cromátidas se unen por un centrómero al tiempo que desaparece la membrana nuclear y el nucleolo. Los centriolos se desplazan hacia los polos celulares opuestos y se forma el huso acromático. Los cromosomas migran hacia el centro de la placa ecuatorial y se fijan a las fibras por sus centrómeros hasta que estos se dividen y las cromátidas hermanas se desplazan hacia los polos.
Cada juego completo de cromosomas hijos se descondensa al tiempo que se restablece la membrana nuclear. El citoplasma se divide en dos. La profase. Se produce un aumento de volumen nuclear debido a la entrada de agua citoplasmática, es decir, que entra un gran volumen de agua del citoplasma al núcleo haciendo que aumente su volumen. Se inicia una condensación de la cromatina y se comienza a visualizar lo que serían los cromosomas, ¿no? Una visualización inicial de los cromosomas, los cuales están compuestos por dos cromátidas hermanas, cada uno, y están unidos, las cuales estas cromátidas están unidos por el centrómero. Este conjunto de dos cromátidas hermanas y centrómero se denomina diadas. Luego se produce la organización de los cinetocoros, que los cinetocoros son unas estructuras proteicas a los cuales se anclan los microtúbulos del uso mitótico. Posteriormente veremos una imagen en la cual se aprecian bastante bien dónde se encuentran estos cinetocoros y hablaremos de ellos. Después se produce una distribución al azar de los cromosomas en el núcleo. Van desapareciendo progresivamente los nucleolos y se produce la división de los dos pares de centriolos duplicados en la interfase, y esto hace que cada uno de esos pares emigre hacia un polo celular. Es decir, que aquí tenemos lo que serían los dos pares de centriolos que forman el diplosoma, que es esto de aquí, y cada uno de ellos emigra a un polo celular. Tras la emigración de los dos pares de centriolos hacia los polos, comienza a formarse el uso mitótico. El uso mitótico es la organización entre los centriolos de un sistema complejo de microtúbulos que se denomina uso mitótico o astral. El uso mitótico ocupa la posición central del núcleo y está formado por tres tipos de microtúbulos, que son los microtúbulos astral, microtúbulos cinetocórico, microtúbulo polar. El astral es el que tenemos aquí marcado en azul, los cinetocóricos son los que tenemos marcado en verde y los polares los que rodean aquí en color amarillo. En esta zona de aquí es la zona donde se polimerizan estos microtúbulos, ya que estos son estructuras proteicas que deben polimerizarse y formarse aquí. Y en esta zona, en los polos, se desamblan. Bueno, pues aquí tenemos el microtúbulo polar, que son los que se encuentran marcados, como ya hemos dicho, en color amarillo. Entonces, los microtúbulos polares forman un armazón del uso solapándose con los del centrosoma opuesto. Es decir, que este microtúbulo que procede de este centrosoma se solapa al otro microtúbulo polar del otro centrosoma mediante las proteínas motoras, que son estas proteínas que vemos aquí, formando un armazón, como vemos aquí en la imagen. Los microtúbulos astrales se sitúan alrededor del centriolo o del centro de organización de microtúbulos. Estos microtúbulos astrales están compuestos a partir de las fibras de Aster, que son unas fibras proteicas con propiedades contráctiles. Cuando los microtúbulos establecen un punto de contacto con el centrómero de los cromosomas, estaríamos hablando de los microtúbulos cinetocóricos, que son el tercer tipo de microtúbulo y que son estos que tenemos aquí en color verde, que unen los centriolos con los cinetocoros de los cromosomas.
Aquí encontramos distintas imágenes de uso mitótico y del cinetocoro. En esta imagen podemos observar un cromosoma con sus dos cromátidas, uno este lado, otro este lado, y aquí podemos ver que se encuentra el cinetocoro, ¿no? Que es una estructura proteica, las cuales mediante las fibras cinetocóricas unen el cromosoma con los centriolos. Luego, posteriormente, en esta imagen podemos observar la polimerización de los microtúbulos, en este caso son microtúbulos polares que forman el armazón, y en los polos vemos cómo se desamblan estos microtúbulos. También por aquí tenemos una imagen real a microscopio electrónico de un uso mitótico, ¿no? Donde este serían los microtúbulos, y en el centro, en color negro, estarían los cromosomas. Profase en vegetales. Las células vegetales carecen de centriolos. El uso acromático se organiza a partir de los casquetes polares, que es el centro de organización de microtúbulos en las células vegetales. El COM son zonas de mayor densidad del citoplasma celular, que realiza la función de centros organizadores de microtúbulos. ¿Veis que estaría aquí? Tenemos una célula vegetal con su pared. Estos de aquí serían los microtúbulos cinetocóricos, los de aquí fuera los que forman el armazón, los microtúbulos polares. Y aquí tenemos el centro, el COM, el organizador microtubular. El uso mitótico vegetal es más achatado, como podemos observar, y carece de fibras de áster, denominándose anastral. En esta imagen podemos observar una interfase, que es cómo se encuentra la célula en reposo, y aquí podemos observar una profase, con la respectiva formación de los cromosomas, y que sería esto de color rojo. Aquí tenemos el material genético en reposo. Y como vemos aquí, la profase es la fase más larga de la mitosis. En estas imágenes de por aquí podemos observar un modelo celular en el cual estaría aquí los centrosomas en el citoplasma, aquí estaría el núcleo, el nucleolo, la envoltura nuclear. Aquí vemos el ADN en reposo. Aquí se comienza la formación del uso mitótico con los centriolos emigrados hacia ambos polos de la célula. Y aquí tenemos la formación de los cromosomas y, como hemos dicho, el uso mitótico. Prometafase. Se produce una desaparición total de la membrana nuclear, mezclándose citoplasma y nucleoplasma. Desaparecen por completo los nucleolos. Se produce la formación completa del uso acromático o uso mitótico. Y los cromosomas, que inicialmente se encontraban libres, se anclan por sus centrómeros gracias a la unión del cinetocoro con los microtúbulos. Como podemos ver en esta imagen, el cual los cromosomas se anclan por sus centrómeros gracias a la unión del cinetocoro con los microtúbulos. La metafase. En la metafase, los cromosomas se encuentran totalmente empaquetados. Se produce una migración de los cromosomas al plano ecuatorial del uso acromático. Esta migración es producida mediante movimientos de los microtúbulos cinetocóricos, que están controlados por los centriolos. Esta migración de cromosomas
Sucede hasta quedar alineados en el plano ecuatorial nuclear, formando la placa metafásica o placa ecuatorial, que sería esto que tendríamos aquí. Aquí tendríamos los centriolos controlando los microtúbulos cinetocóricos y aquí los cromosomas en el ecuador formando la placa metafásica o placa ecuatorial. Posteriormente, cada cromátida hermana se orienta hacia los polos opuestos del uso mitótico y se inicia la separación de las cromátidas, dividiendo el uso de manera simétrica. Como podemos observar aquí, los cromosomas. Aquí hay unos cromosomas en los cuales cada cromátida hermana está orientada hacia los polos opuestos del uso mitótico y se inicia, como vemos aquí, la separación de las cromátidas de cada cromosoma. Durante la metafase podemos observar que en la placa ecuatorial los cromosomas aparecen doblados sobre sí mismos, en forma de V, con los brazos orientados hacia el exterior y los vértices hacia el centro, dando el clásico aspecto estrellado. Como podemos observar aquí estarían los cromosomas en la placa ecuatorial con esta forma característica de V, con los brazos orientados hacia el exterior y los vértices hacia el centro. ¿Ve? Aquí está el vértice, que es el centrómero, está orientado hacia el centro, y lo que son los brazos de las cromátidas están hacia el exterior. Y esto da pues este aspecto de estrella, ¿no? Este aspecto estrellado. Aquí vemos una imagen a microscopía electrónica, una imagen real. ¿Ves? Aquí están los cromosomas doblados sobre sí mismos en forma de V en el centro. En estas imágenes también aquí tenemos una imagen de la prometafase, aquí con las cromátidas, estos serían los microtúbulos cinetocóricos, lo que está en verde. Y aquí ya vemos perfectamente en la metafase cómo se forma aquí, que sería en rojo, la placa metafásica y pues los microtúbulos cinetocóricos. Aquí están los centriolos, igual en esta representación, ¿no? En el cual vemos aquí perfectamente los microtúbulos cinetocóricos, los cromosomas, que esto sería una prometafase y esto es una metafase. Tenemos los centriolos en ambos polos, aquí igual, y aquí lo que sería la placa metafásica y la división, esta línea punteada que vemos aquí, sería la división simétrica que se realizaría del uso mitótico. Anafase. Durante la anafase se produce una disociación total de las cromátidas hermanas, formándose dos juegos de cromosomas monocromáticos hijos iguales, es decir, dos juegos de cromosomas diploides, que serían estos, pues estos serían los dos juegos de cromosomas monocromáticos hijos iguales. Luego, posteriormente, se produce un movimiento migratorio de los cromosomas, en el cual los cromosomas son arrastrados hacia los polos por acortamiento de los microtúbulos cinetocóricos. Al despolimerizarse, estos microtúbulos cinetocóricos se acortan, atrayendo hacia el centriolo el cromosoma, dejando en el centro restos de microtúbulos, los cuales se denominan interzonales. Es decir, estos restos que vemos aquí son restos de microtúbulos cinetocóricos que se han despolimerizado para poder acortarse y atraer los cromosomas
al centriolo, que estaría aquí. Bueno, pues estos restos de microtúbulos cinetocóricos se denominan interzonales. Restos interzonales. Posteriormente, quedan dos lotes de cromosomas idénticos en cada polo celular cerca de los diplosomas. Que los diplosomas, pues, como ya vimos anteriormente, el conjunto de los dos centriolos. Y por tanto, se quedan estos dos lotes de cromosomas con una dotación diploide. Aquí tenemos dos imágenes. Aquí tenemos una metafase con la placa ecuatorial en el centro, las cromátidas hermanas orientadas en dirección opuesta al uso mitótico. Las cromátidas se encuentran en forma de V, como hemos visto. Y aquí se encuentra una imagen de una anafase en el cual los cromosomas han emigrado hacia los polos y en el centro se encuentran los restos interzonales de los microtúbulos cinetocóricos que se han acortado para permitir que los cromosomas migren hacia los polos. La telofase. Para empezar, en la telofase se produce un alargamiento de los filamentos del uso mitótico, ampliándose la separación entre los dos nuevos núcleos. Es decir, después de esta migración en la anafase de los cromosomas hacia los polos, se produce un alargamiento de las fibras del uso mitótico para separar los dos conjuntos de cromosomas que serían los dos nuevos núcleos de las dos células hijas. Se produce una reestructuración de la membrana nuclear alrededor de cada juego de cromosomas hijos gracias al retículo endoplasmático que ayuda a fabricar partes de membrana y a proceder a la reestructuración de esta membrana alrededor de los cromosomas hijos. Se produce una descondensación de los cromosomas ocupando el nucleoplasma en forma de cromatina. Los nucleolos vuelven a ser visibles debido a esa descondensación y los microtúbulos polares se asocian a proteínas formando unos cilindros de sustancia densa interzonal fundamentales para la citocinesis, que sería la fase que vendría a continuación, y estos cilindros están formados por la sustancia interzonal, que es esa sustancia que son esos restos de los microtúbulos cinetocóricos. Aquí a microscopio electrónico podemos observar una anafase, pues en la cual están aquí los restos interzonales, se encuentran los cromosomas que han emigrado a los polos, como vemos aquí, y aquí tenemos una telofase, en la cual ya ha habido un alargamiento del uso mitótico, de las fibras del uso mitótico, y podemos ya diferenciar con mayor claridad los dos núcleos de las dos células hijas. Como podemos ver, la distancia de las fibras del uso mitótico aquí es mayor al que tenemos en la anafase y podemos diferenciar aquí muchísimo mejor el material genético, lo que viene siendo desempaquetado, y aquí en forma de cromosomas en la telofase formando ya el núcleo y en la anafase
simplemente en forma de cromosoma en los polos. Aquí una representación, un dibujo, también no se observa muy bien, sus centrosomas, los cromosomas de las células hijas, y aquí ya, como se puede ver, el núcleo, los dos núcleos de las dos células hijas, bien formados con el ADN descompactado. Para finalizar el proceso de explicación de la mitosis, os voy a poner este GIF animado en el cual vamos a ver el proceso mitótico completo. Empezamos desde cromosomas que son monocromátidos, es decir, serían cromosomas con una sola cromátida y sería la visión de la célula en el periodo G1. Os recuerdo que en el periodo S se iban a formar dos cromátidas hermanas con la misma información genética, que eso es lo que vamos a ver en el primer paso. Cuando aparece en G2 ya los cromosomas tienen dos cromátidas iguales y a partir de ahí el proceso mitótico lo que se va a encargar es de hacer una división ecuacional equitativa de tal manera que cada célula contenga la misma información genética. Vamos a verlo directamente. G1, periodo S, dos cromátidas y ahora a partir de ahí entraríamos en G2 y automáticamente esto sería profase. Veis que el uso acromático va creciendo, los cromosomas se van alineando en el punto ecuatorial, sería placa metafásica, estaríamos hablando ahora de metafase, y justo en ese momento, cuando los coges del cinetocoro, tiran los microtúbulos hacia el uso acromático, anafase, se reúnen cada uno en un polo y van a formar directamente dos células hijas, reconstruyen su núcleo, que sería telofase, dos células hijas con la misma información genética. ¿Veis? Que las dos tienen la misma información, contienen la misma información genética. Este es el proceso mitótico gracias al cual a partir de una célula madre vamos a obtener dos células hijas diploides con la misma información genética. En esta diapositiva lo que presentamos es una secuencia completa de la mitosis en una célula animal. En esta primera imagen, que es la imagen A, lo que vemos es la cromatina, es decir, no hay cromosoma, el ADN está descondensado, vemos los dos centriolos, ya se han duplicado y tendríamos el aspecto que tiene la célula en interfase. En la primera fase de la mitosis, que tendríamos el aspecto que tiene en profase, donde tenemos ya el material nuclear, el ADN condensado, formando los cromosomas, con sus dos centriolos que están iniciando la formación del uso acromático. En la C lo que tenemos es la fase de metafase. ¿Por qué? Porque a nivel ecuatorial tenemos la placa metafásica, tenemos todos los cromosomas alineados en el centro con sus dos centriolos. En esta, la D y la E, lo que estamos viendo son fases distintas de la anafase. Aquí la anafase temprana, la anafase inicial, en el cual vemos que se están separando las dos cromátidas hermanas de cada uno de los cromosomas, yendo a parar a cada uno de los polos de la célula dirigidos por los centriolos. Aquí se están alargando más, se están abriendo más, se están distanciando más y están originando los dos núcleos hijos iguales, idénticos, con la misma información genética. Y en esta última imagen ya vemos dos células totalmente independizadas, donde se ha producido el proceso de citocinesis, de separación, y es el final de la última fase, que era la telofase. En esta diapositiva nos podemos dar cuenta de que estos procesos al final son un ciclo. Por tanto, cuando termina la citocinesis, estas dos células vuelven a entrar en interfase, en profase y así sucesivamente, produciéndose la reproducción celular. Entonces, primero se encuentra la interfase, en el cual la célula se prepara para dividirse. Después la profase, en el cual los cromosomas se condensan, el centrosoma se duplica y se producen los microtúbulos. Y estos microtúbulos van de centrosoma a centrosoma y estos centrosomas se encuentran en polos opuestos. Luego viene la prometafase, en el cual se produce la ruptura de la membrana nuclear. Aquí no tenemos membrana nuclear, aquí sí la tenemos en la profase.
Luego, los cromosomas se unen a fibras del huso por los cinetocoros, gracias a los microtúbulos cinetocóricos. Es decir, que los cromosomas se unen a fibras del huso gracias a, como vimos anteriormente, a los cinetocoros. Luego, estos cromosomas comienzan un movimiento activo y comienzan a emigrar hacia el ecuador del huso mitótico, que es la metafase, que es lo que tenemos aquí, y se forma la placa metafásica, que es la alineación de los cromosomas en el ecuador del huso mitótico. Después sucederá una fase en la cual las cromátidas hermanas se separan sincrónicamente y cada una se arrastra por las fibras cinetocóricas hacia uno de los polos. Cada cromátida hermana separada, pues cada una hacia un polo. Posteriormente sucede la telofase, en el cual los cromosomas hijos llegan a cada polo y ya pues se comienza a formar una nueva envoltura nuclear y podemos diferenciar otra vez los núcleos de las células hijas. Estos cromosomas comienzan a descondensarse en el nucleoplasma y comienza la formación de un anillo contráctil, que es lo que sucederá en la citocinesis, que en las células animales se divide el citoplasma en dos mediante un anillo de actina y miosina que estrangula la célula para crear a dos células hijas idénticas, cada una con su núcleo, con sus orgánulos y con su citoplasma. Para terminar, y sin ánimo de ser repetitivo, pues un nuevo esquema completo de lo que sería el proceso mitótico. Pongo tantos esquemas para que vosotros elijáis el que os es más fácil para aprenderlo. En esta primera tira lo que tenemos son todos los fenómenos que se llevan a cabo en la profase. Tenemos aquí la duplicación del centrosoma, los microtúbulos, la fragmentación y la aparición de la placa cinetocórica. En la tira de abajo pues tenemos la primera fase, que sería la fase de metafase, donde tenemos la placa metafásica. En la segunda, la anafase, donde empiezan los dos tipos de anafase, la temprana y la tardía, en la cual se van alejando y formando los dos núcleos hijos, y en la fase de telofase, donde se inicia la citocinesis. Esto da origen al siguiente apartado que nosotros vamos a estudiar, que es el de la citocinesis. Ya vamos a pasar a hablar de la última parte de la mitosis, que es la citocinesis, que es la división del citoplasma celular. Con la citocinesis finaliza la división nuclear. Los orgánulos citoplasmáticos se han de repartir equitativamente alrededor de cada núcleo hijo en la citocinesis. Este proceso está sincronizado con la mitosis, que origina dos células hijas semejantes. La citocinesis comienza al final de la anafase y concluye al final de la telofase. La citocinesis es diferente según se trate de células vegetales o células animales. Aquí podemos ver cómo comienza la citocinesis con este anillo contráctil de actina y miosina que produce la división en dos células hijas. Citocinesis en células animales. Se produce por la estrangulación del citoplasma. Como vemos aquí, mediante este anillo contráctil formado por actina y miosina, se produce la estrangulación del citoplasma. En la superficie celular, bajo la membrana plasmática y a la altura de la placa metafásica, se organiza un haz de microtúbulos de actina y miosina denominado anillo contráctil, que es este que hemos dicho ahora mismo. Este sería el anillo contráctil de actina y miosina que estrangula el citoplasma. Este anillo se va contrayendo, lo que provoca un estrechamiento que es el surco de segmentación o de división, que sería
este surco, este estrechamiento que vemos aquí, esta zona de aquí, sería el surco de segmentación o división. Aquí podemos observar una imagen de una célula animal en proceso de citocinesis, en el cual esto se encuentra al final de la anafase, y este de aquí sería, este surco que tendremos aquí sería el surco de división. Esto sería ya el comienzo de la telofase, en el que ya el surco de división es más pronunciado y el anillo contráctil pues comienza a contraer y a que se produzca la división. Entonces, el anillo estrangula progresivamente el surco, que se hace cada vez más profundo, comprime los microtúbulos interzonales hasta quedar reducido a un estrecho filamento que acaba rompiéndose. Finalmente se fusionan las membranas plasmáticas, formándose dos células hijas que entran en un nuevo ciclo celular. Aquí un resumen de la citocinesis. Aquí podemos ver la envoltura nuclear en formación. Esto es una célula en una telofase inicial. Esto sería el surco de división. Aquí tendríamos el anillo de actina-miosina, que es el anillo contráctil. ¿Ves? Ya en una telofase más avanzada encontraríamos el anillo ecuatorial, el anillo contráctil de actina-miosina, casi a punto de romperse y separarse en las dos células hijas con sus respectivos núcleos y citoplasmas. Y ya en el fin de la telofase pues vemos esta ruptura y este anillo contráctil, ya esto se iría hacia el interior del citoplasma y quedarían las dos células hijas separadas. ¿Ve? En resumen es que son dos células con dos núcleos y dos citoplasmas, y el reparto es equitativo de material citoplasmático. Luego está la citocinesis en células vegetales. En las células vegetales, la citocinesis se produce por tabicación del citoplasma. ¿Esto qué significa? Pues la tabicación significa que se forma una nueva pared y membrana celular dentro de la célula, ya que la rigidez de la célula vegetal impide la aparición de un anillo contráctil. Y entonces se produce la aparición del fragmoplasto, a partir de vesículas de secreción del aparato de Golgi. Estas vesículas son ricas en hemicelulosa y en peptinas, que se disponen en el plano ecuatorial, fusionándose a los microtúbulos interzonales, dejando un plano limitado por una membrana, que sería esto que tenemos aquí. Estas son las vesículas que forman el aparato, que secretan el aparato de Golgi, que a la acumulación de ellas hace que se forme el fragmoplasto, que sería esto de aquí, que es esta tabicación que separa ambas células. Esta tabicación o fragmoplasto es rico en hemicelulosa y en pectinas y se dispone, como vemos aquí, en el ecuador de la célula vegetal. Este fragmoplasto crece por agregación de más vesículas desde el centro a la periferia hasta que sus lados se fusionan con la membrana celular, formando un tabique de división discoidal o placa celular, que es perpendicular al uso mitótico. Entre ambas células dejan un espacio construyéndose la lámina media. A ambos lados de la lámina media, cada célula hija construye su propia pared, depositando celulosa y otros polisacáridos. Aquí en esta imagen, esto es una célula vegetal, esta es la región ecuatorial. Aquí tenemos estos puntitos rojos que vemos aquí, son las vesículas portadoras que produce el aparato de Golgi, y aquí, esto de aquí, sería la formación de los fragmoplastos. Posteriormente, después de este tabique de división o placa celular, esta es la placa celular, esta formación de aquí es la llamada placa celular, que está formada gracias a los fragmoplastos, y estas serían las dos células hijas. Aquí podemos ver una célula vegetal,
Esto sería una telofase. Aquí comenzaría la citocinesis, comienza a formarse el tabique de división o placa celular, gracias a los microtúbulos del fragmoplasto. Aquí ya estaría formada la placa celular y tendríamos una célula hija y la otra célula hija. Aquí en este dibujo también se ve muy bien lo que sería el fragmoplasto, que sería el conjunto de plasmodesmos, y las dos células hijas con sus respectivos núcleos y citoplasmas. Para finalizar, pues dos esquemas resumen de la mitosis en células animales y en célula vegetal. En esta tenemos el resumen en célula animal, aquí tendríamos el aspecto en este esquema de la célula en interfase, y ahora a partir de aquí tenemos la primera fase, que es la creación del uso cromático, de lo que sería el aspecto en profase. Aquí tenemos, ha pasado la placa metafásica y pasa directamente a la anafase. Vemos cómo se va formando el surco de segmentación y aparecen dos células hijas con la misma información genética. Este sería el resumen completo del proceso de mitosis en células animales. En células vegetales, pues lo mismo, pero en esta célula vegetal vemos claramente la pared celular. Aquí tendremos el aspecto que tendría la célula en profase. Aquí tenemos el aspecto que tiene la célula vegetal cuando está en metafase. Todas estas imágenes son imágenes de microscopía óptica, que es donde se ven perfectamente todos estos cromosomas. Aquí tenemos una anafase donde vemos que se están cogiendo y se está separando, y aquí, como resumen final de la telofase, un núcleo hijo, otro núcleo hijo, y aquí se empieza a insinuar lo que sería el tabique telofásico, el fragmoplasto, que va a dar origen a las dos células hijas respectivas. Por lo tanto, aquí tendría el resumen de la mitosis en células vegetales. ¿Cuál es la importancia para los seres vivos que tiene este proceso? Bueno, pues este proceso es fundamental, es vital, ya que de alguna manera asegura el mantenimiento de la constancia, tanto en número como en forma, de los cromosomas que portan cada una de las células. Por eso estamos estudiando este mecanismo como de reproducción celular, porque nos va a garantizar, de alguna manera, nos va a asegurar que las células hijas tengan el mismo número, la misma morfología, el mismo contenido genético en los mismos lugares, en los mismos genes, para transmitírselo a sus células hijas. Y de esa manera se conserva esa información genética y se transmite de generación en generación. Luego, la importancia biológica del proceso mitótico en general es que de alguna manera asegura el mantenimiento de la constancia numérica y morfológica de todos los cromosomas, garantizando de esa manera la conservación de la información genética y la posibilidad de transmitirlo de generación en generación. Por eso, la mitosis es un proceso básico, sobre todo para el crecimiento, para el aumento del número de células, porque gracias a la mitosis vamos a conseguir más células nuevas. Pero además de la proliferación celular, también sirve para el desarrollo, la diferenciación y sobre todo para la regeneración celular. Concretemos la importancia biológica de la mitosis según el tipo de ser vivo. Así, en seres vivos unicelulares va a ser el mecanismo básico de reproducción. Los seres vivos unicelulares se van a reproducir fundamentalmente por un tipo de reproducción que se llama reproducción asexual, que cuando la estudiemos os vais a dar cuenta de que es exactamente igual que una mitosis. Si es verdad que reciben nombres diferentes según alguna particularidad o alguna característica. Hay unas que se llaman bipartición, otras que se llaman gemación, otras que se llaman división múltiple, otras que se llaman esporulación, pero en definitiva la mitosis es el mecanismo gracias al cual aumenta la población de los seres unicelulares. En los pluricelulares que se reproducen asexualmente, lo que generalmente ocurre es que de ese individuo asexual pluricelular se desprende una célula que no es un gameto, una célula que se desprende por un mecanismo de mitosis, y a partir de esta célula y por divisiones consecutivas mitóticas de esa célula se origina un nuevo ser. Luego también estamos con un mecanismo básico para el mantenimiento, para la vida de los seres pluricelulares. ¿Y los pluricelulares asexuales? ¿Y los pluricelulares sexuales?
Bueno, pues si bien la génesis no se puede explicar porque eso lo vamos a estudiar en una clase que viene detrás de esta, que son las clases de meiosis, para entender cómo se forman los gametos y cómo, uniéndose un gameto masculino con un gameto femenino, se origina una célula madre, una célula original, una célula huevo o una célula cigoto, pero a partir de esa célula, de esa única célula huevo o de esa única célula cigoto, tienen que originarse pues los miles, los cientos, los millones de células que forman un individuo pluricelular. Y eso se consigue gracias a la mitosis. Una vez que se ha producido la fecundación del gameto masculino con el gameto femenino, tienen que entrar en funcionamiento el mecanismo de mitosis hasta que se entra o se llega a la fase que se llama de mórula en el desarrollo embrionario, que se va consiguiendo gracias a mitosis repetitiva. Ya cuando el individuo es adulto, cuando es un pluricelular sexual adulto, la mitosis va a ser un mecanismo fundamental para la reparación, para la regeneración de tejidos dañados o para el aumento de peso. Para finalizar, os dejo esta animación de estas 4 imágenes que en definitiva lo que nos hace es resumirnos de una manera muy esquemática las 4 fases fundamentales del proceso mitótico. La profase, la metafase, la anafase y la telofase. Finalizamos el tema pues viendo una mitosis en célula animal, pero viéndola en directo y de manera continua. Profase. Vemos cómo se van ordenando progresivamente los cromosomas y van intentando, el uso acromático se ve muy leve, pero van intentando alinearse en el plano ecuatorial. Esto sería profase entrando ya en metafase, ya las tenemos formadas la placa metafásica, están en el central, ahí hay un cromosoma que falta, se une directamente y ahora a partir de aquí se separan 2 juegos idénticos, anafase, y veis cómo la citocinesis ya empieza a formarse el surco de segmentación, deja los 2 juegos a derecha e izquierda cada uno y tenemos ya terminado el proceso de mitosis en una célula animal.